arrancamos ya enero con toda la motivación, inclusive eso se nota en todo, hasta en el tema del gimnasio. Vemos cómo enero está full de gente y ya a partir de estas semanas, en principio de febrero, ya empieza a mermar un poco. Y precisamente es porque nos dejamos llevar por las emociones, por la emocionalidad de nuestras metas. Y es bien llevar esta emocionalidad, es bien mantenerla, es bien tenerla, pero tenemos que saber canalizarla para que sea constante, para poder establecer hábitos que nos lleven a permanecer en el tiempo, en esas metas, no solamente por un tiempo y luego tiramos la toalla y renunciamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pasando de esa visión a la acción, estableciendo disciplinas. Porque la verdad es que todos nos esforzamos por cumplir nuestras metas de una forma u otra, ya sea una meta personal o ya sea una meta de emprendimiento. Nos esforzamos siempre a hacer lo necesario, sobre todo cuando somos emprendedores. Somos personas que somos muy imperativas. Todo el tiempo estamos accionando, haciendo algo para que las cosas sucedan. Sin embargo, hay veces que no obtenemos los resultados que deseamos, aun cuando damos nuestro mejor esfuerzo. Esto sucede por dos causas principales. Y te voy a comentar tres posibles escenarios que pueden estar sucediendo y que de hecho pues a mí me han sucedido y que dependiendo de la etapa en la que estemos podemos hacer conciencia de qué podemos hacer para cambiarlo o para mejorarlo. En este tema te quiero decir que puede estar fallando dos puntos importantes. Primero, puede estar fallando el enfoque. ¿Y a qué me refiero con el enfoque? Me refiero a esa visión de cómo te estás planteando las metas, con qué propósito lo estás haciendo. A eso yo le llamo el enfoque. ¿Qué mentalidad tienes en relación a eso? ¿Sientes que lo mereces? ¿Sientes que vas a ser capaz de hacerlo? Todos son estas creencias, mentalidad, creencias. El enfoque es tus valores, el enfoque es cómo te enfrentas ante la vida, tu actitud, también todo lo que tiene que ver con el tema de merecimiento, el tema de autoestima. Son todos temas de enfoque, que si no nos sentimos capaz o si solo vemos los negativos de las situaciones, si buscamos siempre en nuestra mente, como lo compartía en uno de los reels, siempre nuestra mente va a buscar mil excusas, porque de hecho para eso está programada, para supervivir, porque por naturaleza eso es lo que buscamos, estar en constante instinto de supervivencia. Pero sabiendo esto, que nuestra mente siempre va a buscar una excusa, tenemos que buscar ese enfoque, tenemos que buscar cómo aprendemos a tener el enfoque que nos llevan a los resultados. Ese desde un punto de vista, el enfoque puede estar fallando, nuestras creencias nos pueden estar limitando. Esa misión, esos talentos, a lo mejor no los reconocemos, nos estamos haciendo menos constantemente por miedo, por temor, por no reconocer nuestra grandeza, en fin. Esto es un tema de enfoque. Y la segunda ingrediente que puede estar condicionando nuestros resultados viene siendo la parte metodológica, la parte de la estructura. Es cuando tenemos el enfoque, pero no tenemos la metodología, no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo arrancar, no sabemos qué paso dar, cuál es el primer paso que tenemos que dar. Entonces también puede ser este escenario, que tenemos el enfoque, ya nos capacitamos, ya tenemos el enfoque. De hecho, una de mis mentoras hace muchos cursos sobre esta parte de psicología, de poder, cómo fortalecer ese enfoque. Pero ella misma expresaba que ella no usaba la parte, ella no se enfoca en la parte de la estructura, que es otro de los temas importantes. ¿Cómo le damos estructura a todo eso que ya hemos aprendido? ¿Cómo le damos estructura a todo eso que queremos llevar a la acción? O puede ser también el otro escenario, que ni tenemos el enfoque ni tenemos la estructura, entonces simplemente vemos limitaciones, simplemente estamos anclados a lo tradicional, a lo mismo de siempre, como te digo, en ese instinto de supervivencia, de simplemente ver lo malo de las cosas y no buscar crecimiento, no buscar expansión, no buscar crecer como debería de ser cuando queremos alcanzar una meta. Tenemos que buscar expandir ese enfoque y que ese enfoque nos lleve a nuestras metas, desarrollarlo constantemente, aprendiendo constantemente, accionando constantemente, aún cuando nos equivoquemos,
porque eso es parte del aprendizaje. Equivocarnos y cometer errores es parte del proceso. Y también, pues, si tenemos ese enfoque correcto y tenemos la metodología correcta, esos son los dos motores que nos llevan a materializar nuestras metas muy, muy, muy rápido y con mucha facilidad. Entonces, ¿qué puede suceder? Alguno de estos escenarios. O tenemos el enfoque, pero no tenemos las metodologías o la estructura. O tenemos la estructura, que fue la cosa que también me sucedió, tener la información, tener la estructura, la metodología, pero esa parte del enfoque estaba fallando en relación a las creencias, a muchas cosas que a veces no somos conscientes de que nos pueden estar afectando. Pero cuando empezamos a formular las preguntas, empezamos a descubrir esos enfoques que nos están limitando. Y bueno, estos días te cuento en esta parte que en estos días estaba mi pareja haciendo, él es ingeniero civil, estaba haciendo un plano, entonces yo le preguntaba, bueno, como por confirmar, le decía, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, de hecho él y yo estamos construyendo una casa. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a construir una casa? Y él me dice, el diseño. Yo, ok. ¿Y lo segundo? Entonces me dice que obviamente el presupuesto de los materiales. Y a eso me refiero con el enfoque y la estructura. Primero tenemos que tener esta visión que viene siendo ese diseño de cómo queremos las cosas, de cómo queremos las metas, de qué es lo que queremos alcanzar. Y luego viene la parte de la estructura, que es determinar con esas herramientas, determinar qué es lo que se requiere, cuál es el costo de las metas, qué es el precio que se requiere pagar para poder obtener esos materiales. En fin, a esto me refiero con esos dos elementos claves para cumplir nuestras metas, el enfoque y la estructura. Ahora bien, la pregunta que te hago el día de hoy es la siguiente, o mejor dicho, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué requieres en este momento? ¿Requieres reinventar tu enfoque o requieres mayor estructura o requieres mayor metodología? Te digo esto porque siempre en la etapa de querer cumplir nuestras metas, casi siempre nos vamos al extremo de la balanza o nos vamos al extremo de simplemente proyectar, en el simplemente visualizar nuestras metas, como te compartía el Vision Board. Hay muchas personas que al principio cuando lo empezamos a usar, pues obviamente queremos que esas metas se cumplan y creemos que por arte de magia, simplemente por visualizarlas, se van a hacer realidad. Cuando esto no es así, tenemos que proyectar realmente metas que sean accionables. Y precisamente accionables porque tenemos que llevarla a una estructura que nos va a permitir dar esos pequeños pasos que nos van a ir de cierta manera encaminando al resultado que nosotros queremos. Entonces, precisamente de esto te hablo. Esa estructura se la vamos a dar cuando nos vamos a preguntarnos qué es lo que realmente nos está faltando, enfoque o estructura. Como te decía, en una parte sentía que tenía ese enfoque correcto, que tenía todas las ideas correctas, pero no sabía cómo aterrizarlas. O sí lo hacía, lo aterrizaba, pero no encontraba como esas herramientas que me ayudaran a concretarlo. Y pues no sé si han escuchado ese dicho que dice que casa de herrero, cuchillo de palo. A veces tenemos las metodologías, pero de repente son tan comunes para nosotros que a veces lo más común es lo que menos creemos común y es lo que más nos ayuda. Entonces, en este punto te digo esto, que aun cuando tenemos las metodologías, tenemos las estructuras, podemos estar creyéndolas o de cierta manera no importante, las estamos subestimando, no las estamos utilizando. Entonces, de una manera u otra, eso nos está limitando a seguir avanzando. Tenemos que sí o sí tener el enfoque y tener la estructura, hacer uso de la estructura. Y ese uso de la estructura, como en el ejemplo que te estaba dando de la casa, todas estas herramientas. Pero te voy a dar estas 3 errores comunes para que identifiques si tienes falta de enfoque o falta de estructura. El primer error que podemos estar cometiendo, que de hecho a todos nos pasa, inclusive cuando somos profesionales, pero somos seres humanos y cometemos errores,
y simplemente lo importante es reconocerlo y empezar a tomar acciones diferentes para obtener diferentes resultados. No llevar un registro, un control de lo que hacemos, tanto de lo que generamos como lo que gastamos. Ya de esto te había hablado anteriormente, pero de cierta manera yo sí lo hacía, pero no analizaba la información que plasmaba allí. Llevaba mi control, llevaba todo esto, pero no la usaba para analizar mi situación. Estaba cometiendo errores financieros en este punto, ¿sí? También por falta de enfoque. Estaba enfocándome en este segundo error, que también te quiero comentar, que es mezclar lo personal con lo de nuestro negocio, con lo de nuestro emprendimiento. Esto, por eso te digo, es falta también de enfoque y también de técnica. Porque en este punto te digo que suele sucedernos a la mayoría de emprendedores. Por ejemplo, entre estos días me llega un cliente con una factura, te comento. Me dice, mira, necesito que me ayudes a bajar el impuesto con esta factura. Y yo revisaba la factura, ok, no te puedo rebajar el impuesto porque esto no es un gasto. La única manera de ayudarte a bajar impuestos es si fuera un gasto, pero no lo es. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no es solamente con esto, sino que a lo largo de todos estos 10 años que llevo ejerciendo, me ha sucedido que llegan los clientes y se quejan de que mira, no hice nada con mi negocio, no tengo cómo pagar todos esos impuestos. Y pasa porque definitivamente estamos cometiendo esos errores. No llevamos un control financiero ni de nuestro negocio por aparte, ni de nuestra vida personal por aparte. Hacemos unas mezclas, un arroz con mango, que a la final pues creemos que no estamos haciendo nada con nuestro negocio. Y pues a la final sí estamos haciendo, solo que no estamos administrando de manera eficiente nuestros recursos. No estamos haciendo nada, que nuestro emprendimiento no está generando lo suficiente, que nuestras finanzas están mal, que la situación está muy crítica. Es porque estamos enredando toda la sopa. Estamos haciendo un arroz con mango con nuestras finanzas personales, con las finanzas de nuestro negocio. No llevamos un control de lo que entra, de lo que sale. Definitivamente llegamos a fin de año y no hice nada con mi negocio. ¿Cómo es posible que tengo que pagar todos estos impuestos? Es porque no usamos las herramientas también. No nos proyectamos en el tiempo, no estamos planificando, ok. Las cifras no mienten, yo te digo, bueno, si no hiciste nada con tu negocio, aquí te da un impuesto a pagar por las ventas que tuviste, por los gastos que tuviste, por los costos que tuviste, y también porque no manejamos muchos criterios de esto, de qué es un costo, qué es un gasto, y mezclamos, como te digo, mezclamos las cosas, no reinvertimos en nuestro negocio, no estamos, como se dice, reinvirtiendo. Nos estamos gastando a lo mejor todo en metas personales, entonces llega a final de año, tenemos que pagar un impuesto sobre esa ganancia, pero no tenemos ese dinero porque ya lo hemos gastado en temas personales, ya lo hemos gastado en proyectos personales. Entonces allí está la falla, falta de enfoque correcto y falta de estructura. El tercer error es lo que ya te acabo de mencionar, no hacemos uso de las herramientas que nos dan la facilidad de proyectar nuestras metas y de tomar decisiones en coherencia a ellas. Estos son los errores que cometemos tanto en temas de enfoque como en temas de estructura. Insisto en estos dos elementos porque son dos ingredientes claves. Mis mentores dicen en este punto que un 80% es enfoque y un 30 o 20% es estrategia o es estructura. Y para mí es 50 y 50. Puedes tener el 50% de enfoque, pero si no tienes el 50% de estructura, entonces no va a poder llegar a nada. Y lo más sabio de esto es empezar a hacernos preguntas. Las preguntas nos dan la respuesta de todo lo que queremos hacer. ¿Qué preguntas nos podemos empezar a hacer? ¿Para cuándo estimo cumplir esta meta? ¿Cuál es el costo de mi meta? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para poder alcanzar mi meta? ¿Qué se requiere para poder cumplir mi propósito, para poder cumplir ese objetivo, esa meta que queremos plasmar? Entonces, como te hablaba del ejemplo de los planos del diseño, tenemos que hacer un presupuesto de nuestras metas. Para esto son herramientas, para esto se usan las herramientas, empezar a proyectar en el tiempo y también el costo. Ok, tengo como meta este año
quiero escalar mi negocio, quiero aumentar las ventas, quiero aprender de marketing digital, por ejemplo, que fue una de mis metas del año pasado. Bueno, ¿cuál es el costo de esa meta? ¿Cómo puedo conseguir este dinero? Bueno, entonces, si estimo hacer el curso, ejemplo, a 5 meses, el costo de ese curso es, ejemplo, de $500, ejemplo. Entonces, divido esto entre los meses que estimo hacerlo y eso ya me va a dar una cuota mensual que tengo que destinar para eso, si lo quieres hacer así. De todas maneras, en este punto te voy a estar compartiendo un video, un tutorial de cómo puedes, si estás empezando a emprender metas de emprendimiento o cualquier meta personal, para que empieces a hacer como ese plan, yo le llamo a eso presupuesto de metas y plan de ahorro, para que puedas tenerlo, puedas ir haciendo acciones que te lleven a ese resultado, empiezas a tener el hábito financiero de ahorrar para tus metas del 2023, porque eso pasa, nos gastamos todo, no estamos proyectando nuestras metas, no estamos haciendo lo necesario, no estamos ahorrando, no estamos dispuestos a hacerlo porque creemos que no nos da, nuestros ingresos o nuestra venta no nos da para hacer esto, y en verdad sí nos da, solo que no lo estamos considerando. Otro de los instrumentos que son muy importantes para empezar a llevar ese control financiero, tanto de nuestras metas personales y también a aislar un poquito lo que es las metas de nuestro negocio, es empezar a medir esos resultados que hemos estado obteniendo. ¿A medir qué? Vamos a empezar a medir nuestros ingresos, a medir nuestros gastos, a medir nuestros costos, ver qué estamos obteniendo de eso, ver si en realidad estamos ganando o estamos perdiendo. A esto se le llama estado de resultados. Esto es un estado financiero que nos va a permitir evaluar si estamos ganando o si estamos perdiendo. Pero como te digo, tenemos que estar dispuestos a empezar a tomar acciones, a tomar estos registros, a hacerlos. No te limites a que no tengo que rendirle cuentas a nadie. Las cuentas te las tienes que rendir a ti mismo, empezar a ver en qué estás gastando, en qué estás ingresando el dinero, qué lo estás haciendo, hacia dónde lo estás destinando. Y si estás haciendo ese arroz con mango de mezclar tus finanzas personales con las finanzas de tu negocio, empezar a separarlas, empezar a hacer un listado por aparte de lo que quieres alcanzar, empezar a hacer un registro detallado de eso. Otra herramienta que también tienes que empezar a utilizar, otro estado financiero, es el estado de situación financiera, para medir cuál es tu situación actual, cuáles son tus activos actuales, cuáles son tus pasivos, cuál es tu patrimonio neto hasta la fecha. Tan solo cuando nos centramos a ver esto, a medir esto, cuando empezamos a hacer conciencia de esto, es cuando vamos a empezar a ejercer acciones de mejora. Porque te digo, no vamos a poder mejorar algo si no llevamos un control de ello, si no podemos hacer conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el paso número 1, como te decía, era llevar un control financiero, tanto de lo personal como lo profesional, empezar a usar las herramientas, empezar a usar los estados financieros, los informes financieros. Todas estas herramientas nos ayudan a medir resultados, a evaluar avances, a corregir acciones, a emprender nuevos proyectos que nos lleven a invertir de manera más sabia nuestros recursos. Porque ¿qué pasa con nuestro negocio cuando sentimos que no está dando lo suficiente? Es porque te quería decir esta anécdota, o por decirle de cierta manera, el tema de una vaca. No podemos estar siempre pretendiéndole, sacándole producción y leche a esta vaca si no le invertimos a esta vaca. Tenemos que invertirle. Sí, ella nos genera una ganancia, nos está generando cierto beneficio, pero ¿qué le estoy yo aportando a mi vaca? ¿Qué le estoy invirtiendo? ¿Le estoy colocando insumos? ¿Le estoy colocando vitaminas? ¿Qué estamos haciendo? Entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que realmente está pasando para poder ejercer acciones de mejora. No podemos pretender que nuestro negocio escale o pretender alcanzar cualquier meta si no estamos siendo conscientes de cómo estamos administrando nuestros recursos, nuestro dinero y nuestro tiempo. Todos estos instrumentos financieros nos van a ayudar a ver si en realidad estamos siendo rentables o no, en qué podemos reinvertir, y para poder usar todas estas herramientas es sumamente indispensable que empecemos a dominar ciertos conceptos, ciertas filosofías, ciertos principios tanto en el área contable como en el área financiera, porque como te contaba la anécdota con el cliente, me llegó con una factura y quería que le rebajara los impuestos con esta factura, porque no distingue entre qué es un costo y qué es un gasto.
Entonces tenemos que empezar a educarnos en estos temas. Sí, es fundamental para la vida, tanto el desarrollo y crecimiento, tanto de nuestras finanzas personales como las finanzas de nuestro negocio. Tenemos que dominar estos términos, queramos o no. La vida de un emprendedor siempre va a requerir aprendizaje en todas las áreas, porque somos los gerentes de nuestro negocio y somos los gerentes de nuestra vida también. Tenemos que manejar muchas áreas, tenemos que aprender a familiarizarnos con estos principios. ¿Qué es un costo? ¿Qué es un gasto? ¿Qué es una inversión? En este punto me acuerdo mucho de un reel que compartes las vendedoras de ropa y dicen, esto no es un gasto, es una inversión, no es un gasto, no es una inversión. Y te puede estar pasando a ti, que puedes creer, pensar que es una inversión para tu negocio o que es una inversión para ti y en realidad no lo es, puede estar siendo un gasto. Entonces tenemos que empezar a familiarizarnos con estos términos, estos principios financieros, con estos principios contables para poder ir entendiendo un poquito más cómo funciona todo esto. También tenemos que familiarizarnos con qué es un activo, qué es un pasivo bueno, qué es un pasivo malo, qué es el patrimonio, qué es un ingreso activo, qué es un ingreso pasivo. Todos estos son términos financieros que tenemos que empezar a aprender, a aprenderlos para poder dominarlos, para poder tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo. ¿Y en qué nos ayuda a aprender todos estos términos? Nos ayuda primero a separar lo personal con lo de nuestro negocio. Este es el punto más clave. Como te decía, son uno de los errores más comunes. Tenemos que empezar a hacer conciencia de que este cambio es sumamente importante para poder escalar nuestro negocio, reinventarnos, tanto personal como profesionalmente. Esto nos va a ayudar a tener un mayor autocontrol a la hora de tomar decisiones. Esta decisión me lleva al resultado que quiero o no me está llevando al resultado que quiero. La mayoría de veces tomamos decisiones, como te comentaba, emocionales. Ay, sí, esto me lo merezco y ya, te estás olvidando de tus metas. Tienes que tomar conciencia de si esas acciones te llevan a tus metas, a tus resultados. Otro de los beneficios de usar todas estas herramientas y todos estos principios contables y financieros es que vas a también tener mayor claridad de lo que hasta ahora tienes y de hasta dónde y hasta lo que quieres alcanzar. A ir realmente aterrizando tu visión. ¿Realmente esto es lo que tengo? ¿Realmente lo que estoy haciendo me lleva a este resultado o no me lleva a este resultado? Y así te va a poder permitir tomar decisiones mucho más coherentes y que te van a llevar a los resultados. Como te decía, para las personas que están apenas entrando, Karina comentaba al principio que 2 ingredientes importantes para cumplir nuestras metas. Primero, el enfoque. El enfoque me refiero a esa parte de nuestras creencias, nuestros valores, nuestra misión, nuestro propósito, si estamos encaminados realmente desde un enfoque que nos lleven a los resultados que queremos. Y en la parte, el segundo ingrediente es la parte metodológica, que es la parte de la estructura, cómo llevamos esas ideas, cómo llevamos esas metas a la acción. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando las herramientas que nos permiten hacerlo. ¿Qué herramientas? Herramientas financieras, como la que te estaba mencionando. El presupuesto, una estructura de costo de tus metas, presupuesto, proyección de ingresos, proyección de gastos. Pero inicialmente te hablo de medir resultados con empezar a llevar esos controles financieros, esos controles contables de qué es lo que estás ganando, qué es lo que estás generando, realmente lo que estás haciendo te está llevando al resultado que tú quieres o no. Y en el término de la situación financiera también tienes que evaluar qué activos tienes hoy, si esos son tuyos o te lo debes a terceras personas porque estás sumamente endeudado. Si estás trabajando simplemente para pagar deudas, no te está quedando realmente nada. Tenemos que empezar a hacernos conscientes de lo que hasta ahora estamos administrando para poder tomar acciones de cambio. Para poder hacer cualquier cambio tenemos que medir nuestros resultados, queramos o no. Así sucede cuando también entrenamos. Por ejemplo, yo ahora estoy entrenando el tema del trote porque tenemos una competencia a este mes, un desafío. Y la única manera de empezar a ver si estamos avanzando o no es empezar a medir los tiempos, empezar a medir cuánto tiempo me ha tomado, a medida que ha aumentado el entrenamiento, cuánto tiempo he disminuido mi tiempo, cuánto tiempo ha disminuido mi marca. Entonces, al igual que eso, tenemos que hacer con nuestro negocio, con nuestras metas personales también.
empezar a medir resultados y ver si de verdad estamos avanzando o por el contrario, nos estamos alejando de nuestras metas con muchos hábitos, con muchas acciones que a veces subestimamos. Creemos que llevamos todo bajo control, todo aquí mentalmente registrado. Entonces, sí, estoy haciendo. Me comentaba un chico que quiere que le ayude también en la parte administrativa de su negocio. Y yo le digo, ¿qué registro lleva? Me dice, no, mental. Yo le digo, no, pues hay que empezar a llevar esos controles y esos registros para ver si de verdad le estás ganando. Y él me responde, no, sí, le estoy ganando. Pero la verdad no sé si de verdad le está ganando o no, porque es un juego mental que nos lleva a pensar eso y de repente está desviando sus recursos a otras cosas personales y no lo está reinvirtiendo en su negocio. Entonces eso no lo va a llevar a los resultados que realmente quiere. Desafortunadamente es así, somos emocionales, nos dejamos llevar por decisiones emocionales y empezamos a destinar nuestro dinero a muchas cosas personales, que si una fiesta, que si una rumba. Entonces decimos que eso es para nuestra inversión porque somos los dueños de nuestro negocio, eso es una inversión en mi bienestar y no es tanto la cantidad sino la constancia en la que lo hacemos. Puede que puedas hacer esto, no sé, cada cierto tiempo, pero no todos los fines de semana, porque sabes que estás afectando tus metas financieras, tanto las tuyas personales como las de tu emprendimiento. Entonces son temas de que es importante empezar a llevar un control para poder medir esos resultados y ver qué acciones estamos dando y si esas acciones nos llevan a unos resultados o no. Hacer conciencia de esto. Solo vamos a hacer conciencia cuando medimos resultados. Entonces quería hablarte de estos principios contables y financieros. Empezar a aprender qué es un costo y qué realmente es un gasto. Cuando hablamos del término de costos, hablamos de todos esos egresos incurridos para poder prestar un producto o prestar un servicio. Hay gastos que son fijos, como los servicios de electricidad, los servicios de alquiler, como gastos variables que vienen imputados a, por ejemplo, la materia prima que utilizamos para prestar el producto o servicio. Y están también los gastos, que son todas esas otras erogaciones que se incurren en el proceso operativo de la empresa o de nuestro negocio. Está el tema de la inversión. ¿Cómo distinguir entre un gasto y una inversión? La inversión es la que nos permite obtener ingresos en el futuro. En cambio, un gasto simplemente se incurrió en ese gasto y no se va a recuperar. También el tema del activo. ¿Qué es un activo? Son todos los bienes, derechos que tenemos en este momento para arrancar con nuestro negocio, con lo que estamos funcionando. Y si es a nivel personal, son todos los activos personales que tenemos, como nuestra casa, nuestro carro, nuestro dinero en banco, nuestras cuentas por cobrar. Todo esto son activos. Cuando hablamos de términos de pasivos, son todas esas obligaciones que tenemos con otras personas, ya sea con con los bancos, por ejemplo, o con préstamos, o con cualquier otra persona que tengamos una obligación, con nuestros proveedores. Está el pasivo que es bueno y está el pasivo que es malo. Pasivo bueno cuando este pasivo nos ayuda a generar ingresos. Pasivo malo cuando no tenemos retorno de esa inversión. Esto es un tema un poquito más avanzado, pero te lo dejo de tarea. Empieza a ver qué es un ingreso, qué es un pasivo bueno y qué es un pasivo malo, para que veas un poquito la diferencia. Ahora lo que te quiero dar es una noción general de estos principios para que empieces a hacer uso de las herramientas. ¿Qué es un patrimonio? Es la suma de todos tus activos menos las deudas que tengas hasta la fecha. Otro concepto, otro principio básico también que tenemos que empezar a dominar para hacer uso de los instrumentos financieros es la parte de los ingresos activos y los ingresos pasivos. Ingresos activos son los que obtenemos normalmente de las operaciones normales de nuestro negocio o lo que obtenemos por prestar un producto, por prestar un servicio, que es lo que tenemos que cambiar. Cambiamos básicamente, cambiamos tiempo, cambiamos energía a cambio de dinero. Y el concepto de ingresos pasivos son esos ingresos que se obtienen cuando solamente tenemos una inversión en un activo y que ese mismo activo nos está generando ingresos constantemente sin requerir de nuestra presencia y sin requerir de nuestra energía. Tenemos que empezar a desarrollar todos estos conceptos, te lo digo de verdad,
para poder expandir nuestras finanzas, tanto personales como las de nuestro negocio. Tenemos que empezar a ver cómo podemos crear esos activos, invertir en activos que nos generen ingresos pasivos. Es muy importante. Empieza a llevar el control de tus finanzas, empieza a separar lo personal con lo profesional para poder medir también si estás siendo productivo, si realmente estás siendo rentable con lo que estás haciendo, qué estrategias o qué nuevos proyectos puedes emprender para mejorar tu situación económica, tu situación financiera. Definitivamente es mi punto de vista. Cuando ponemos en orden, todo parte de allí. El orden personal trae el orden en nuestro negocio, porque podemos tener muy ordenadito nuestro negocio, pero si lo estamos mezclando y tenemos un desorden personal, todo va íntimamente relacionado. Todos son sistemas y todos los sistemas se unen y un sistema nos va a afectar al otro. Por eso parto de que tanto reinventarte, tanto personalmente como profesionalmente, porque las dos cosas van de la mano. Si tenemos un caos, un desorden en nuestras finanzas personales, obviamente eso nos va a afectar en la parte del negocio. Y si tenemos un despelote en la parte del negocio, obviamente nos va a afectar en la vida personal, porque no vamos a ver resultados, a pesar de que trabajamos, no estamos viendo resultados, es porque no estamos separándolos y no estamos midiendo resultados, no estamos evaluando, no estamos tomando decisiones en coherencia y alineadas a las metas que tenemos proyectadas. Entonces, esta era la información que te quería compartir el día de hoy, cómo pasar tu visión a la acción. Empieza a educarte, a capacitarte, a leer. Hay mucha información, muchos libros de finanzas personales que te pueden ayudar a entender un poquito más estos conceptos, qué es un costo, qué es un gasto, qué es un activo, qué es un pasivo bueno, qué es un pasivo malo, qué es el patrimonio, qué son ingresos activos, qué son ingresos pasivos. Empieza a familiarizarte con estos conceptos para que empieces a llevar unas finanzas más conscientes de saber cada vez que hagas una compra, decir, ¿esto es un gasto, es un costo o es una inversión para mí o es una inversión para mi negocio? Porque solamente allí nosotros somos seres de hábitos. Cuando empezamos a establecer hábitos, conciencia, hábitos conscientes, ejemplo, el hábito de hacernos esa pregunta, ¿es un gasto, es una inversión, es un costo? ¿Esto realmente contribuye a mi vida? ¿Esto realmente contribuye a mi negocio? Entonces empezamos a hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Pero es importante, indispensable, aprender estos conceptos, estos principios contables y financieros para saber a ciencia cierta qué es lo que estamos haciendo. Básicamente, para que sepas qué estás haciendo cada vez que haces una compra. Si realmente es un gasto o una inversión. Empieza a establecer también, como mínimo base, a separar tus finanzas y empezar a crear el hábito del ahorro. Como te digo, esto es una de las cosas, la planificación es la base de todo también, porque llegamos a fin de año, entonces creemos que no hicimos nada con nuestro negocio, no creamos el hábito del ahorro, destinamos toda nuestra parte personal. El que sea libre de pecado que tire la primera piedra, hasta a mí me ha sucedido. Y entonces creemos que no estamos haciendo nada, no tengo para pagar mis impuestos. Llegaban mis clientes con esa historia. No tengo cómo pagar los impuestos, necesito que usted me ayude a bajar eso porque no tengo, el negocio no me dio para pagar todos esos impuestos. Ayúdame a bajar los impuestos, pero no es porque no le dio el negocio, sino que no llevó un control, no se planificó, no hizo su reserva de impuestos aparte, porque se supone que lo que facturó, los registros contables no engañan a nadie. Se está engañando, nos estamos engañando nosotros mismos al no llevar un detalle de lo que estamos haciendo, no estamos estableciendo esas reservas, esos fondos de reserva para impuestos, reserva para gastos urgentes, reserva, por ejemplo, de cuentas incobrables, también se manejan en las empresas, pero todos estos conceptos son aplicables también a nuestra vida personal, porque todo parte de allí. También cuánto voy a destinar al ahorro. Entonces empieza a crear esos hábitos, esas pequeñas acciones diarias en tu negocio para que veas cómo vas a ordenar un poco más tus finanzas, cómo vas a tener mayor control de ellas y vas a poder escalar tus resultados. No podemos subir una siguiente escalera a un siguiente nivel cuando no somos capaces de ni siquiera subir el primer escalón. Tenemos que empezar a subir paso a paso. Cuando nacemos no nacemos caminando, empezamos primero a arrastrarnos un poquito, luego empezamos a gatear, luego empezamos a levantarnos de pie,
a caernos. Y por último es que empezamos a dar esos pequeños pasos y empezamos a caminar. Así es la vida del emprendedor. Cuando queremos escalar, tenemos que dar primero pequeños empujoncitos, luego empezar a dar esos pequeños pasos, pero tenemos que hacerlo. No podemos llegar de un punto A a un punto B sin haber dado esos pequeños pasos, esas primeras acciones. Entonces, hoy oficialmente te voy a estar compartiendo mis mentorías personalizadas, asesorías. Te voy a estar compartiendo un post donde te voy a ayudar también, si lo quieres un poquito más personalizado, un poquito más de la mano de profesionales, me puedes contactar al privado. De todas maneras, te voy a estar compartiendo mucho contenido de valor por estas redes, e inclusive en mi canal de YouTube te voy a estar enseñando cómo hacer un presupuesto de metas, te voy a estar enseñando todos estos principios contables y financieros para que lo tengas a tu disposición, para que empieces a tomar conciencia de ellos. Pero si de verdad no te gusta esto o no quieres, no quieres incurrir en más tiempo para ver resultados, quieres resultados mucho más rápido, pues entonces allí es donde te puedo ayudar a hacerlo, porque ya llevo más de 10 años ejerciendo como contador público independiente. Ya de la mano de profesionales puedes hacerlo mucho más rápido. Recuerda que no vamos a poder generar mucho más si no somos capaces de administrar de manera eficiente lo que hasta ahora estamos haciendo, lo que hasta ahora estamos generando. ¿Y cómo lo hacemos? Primero gestionando la parte personal. Tenemos esa falsa creencia que ser mucho más productivo es hacer. Puedes estar haciendo, pero puedes estar haciendo con un enfoque que no te lleva al resultado, o puedes estar haciendo con la metodología que no te ayuda a medir los resultados, que no te ayudan a avanzar. O en su defecto, también puede estar pasando que en el tema de tu negocio también te puede estar sucediendo. Tenemos que empezar a poner en orden tanto nuestra vida personal, esos hábitos también que nos van a ayudar a rendir mucho más, a tener mucha más capacidad de percepción, de ver muchas más oportunidades para nuestro negocio. Y todo esto te puedo apoyar, así que no dudes en contactarme si quieres ir un poco más rápido. Así que esa era la información que te quería compartir el día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos pronto. Bye bye.